Amada familia, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde tú te encuentres. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Recordemos que cada día que nos acercamos a la palabra, no solamente es para leerla, es para estudiarla, para escudriñarla, para meditarla y permitir que la voz de nuestro Señor transforme ¿qué? Nuestro corazón. Amén. Así que dispongámonos, porque la palabra de Dios en esa mañana tiene algo que decirnos, algo para nuestra vida. Amén. Amén. Padre amado, Padre santo, sublime y eterno, Dios soberano, Dios todopoderoso, te amamos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Padre, por esta hermosa mañana, por este nuevo día, porque cada mañana son nuevas tus misericordias, mi glorioso Dios. Gracias porque tú has permitido este espacio, este tiempo para que nosotros estemos preparados, Señor, siempre permaneciendo bajo tu presencia, glorioso Dios, guiados por tu palabra, guiados por el poder del Espíritu Santo, bajo tu gracia, bendito Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús, porque has permitido o nos has dado de nuevo una nueva una oportunidad de vida, Señor. El hecho de respirar, levantarnos, tener nuestros cinco sentidos, y es más, son seis sentidos, glorioso Dios, el poder de tu Santo Espíritu. Agradecidos, Padre, porque nos levantamos, porque podemos, porque tenemos hambre y sed de ti, porque queremos siempre estar regocijados en ti, glorioso Dios. Te pedimos, Señor Jesús, en esta hermosa mañana, que perdone todas nuestras faltas, que limpie nuestros corazones, que seas tú ordenando todo lo que tengas que ordenar en nuestra vida, glorioso Dios. Queremos darte las gracias porque tú has escuchado las peticiones de nuestro corazón sobre Daniel, sobre Rogelio, sobre Sara, sobre todas las personitas que pidieron que intercediéramos por ellas, mi Señor. Y sabemos que tú estás obrando de una forma tan sobrenatural, Señor. Esperamos en ti confiados, en que tú obrarás a su tiempo y que tú te glorificarás cuando sea el momento, mi Señor, porque tú eres ese Dios perfecto y no es lo que nosotros querramos, como lo aprendimos ayer en el estudio, mi Señor, sino aprender a esperar en ti, confiados, llenos de esperanza, motivados con nuestra fe en lo alto, mi Señor. Así que te pedimos que en esta hermosa mañana, en ese estudio glorioso, Señor, disponemos nuestros corazones. Quita de nuestras vidas todo orgullo, toda altivez, toda soberbia. Abrimos las puertas de nuestro corazón, mi Señor. Te pedimos que seas tú abriendo nuestro entendimiento. Ilumínanos, poder nosotros comprender tu hermosa palabra, ser sensibles a tu palabra, a tu voz gloriosa, mi Señor. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Celinita, buenos días. Bueno, hermosa familia, Buenos días, maestro. Buenos días a todos. ¿Cómo mil están? bendiciones, mil Buen bendiciones. Amén. día. Hoy estamos a 20 de abril, estamos a 10 días de culminar este cuarto mes. Y el tiempo se está yendo, ¿qué? Se está yendo rápido. Hola. Pero así como el tiempo se está yendo rápido, nuestro corazón está siendo cada vez más, ¿qué? Más transformado. Nuestra vida Amén. transformada. Porque si tu corazón cambia, tu vida externa cambia. Amén. Amén. Empezamos a Amén. ver algo que nuestros ojos naturales nunca han alcanzado a ver, y es poder ver la gloria de Dios, poder disfrutar de su reino y decirle, Señor, gracias, gracias y mil gracias por permitirnos caminar contigo por estas sendas de verdad. Amén. Amén. 20 de abril, las citas son Josué 21:1 al 22:20.
Josué 21:1 al 22:20, Lucas 20 del 1 al 26, Salmo 89 del 1 al 13 y Proverbios 13 del 15 al 16. Amén. Así que vamos a empezar por la gloria de Dios. Va a empezar y quería Rosy, no sé si Rosy está listica. Luego, Sí, luego sigue Reinita. Celina puede leer hoy. Sí, maestro, sí, maestro, sí, Sí. maestro. Bueno, muy bien. ok. Buenos días. La palabra de Dios dice, ciudades de los levitas. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas y y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de las tribus de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y la tribu de Zabulón, 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos, por suertes, como habían mandado Jehová por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat, Arba, del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, además Libna con sus ejidos. Jatir con sus ejidos, Estemos con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Ain con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Bet-Semers con sus ejidos, 9 ciudades de estas dos tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Jeba con sus ejidos. Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes hijos de Aarón son 13 con sus ejidos. Mas las familias de los hijos de Coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Geser con sus ejidos, Ipsaim con sus ejidos y Bet-Orón con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Dan, el Teque con sus ejidos, Gilbetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos y Rimón con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés, Taanac con sus ejidos y Gat Rimón con sus ejidos, 2 ciudades. Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. A los hijos de Gersón, de las familias de los levitas, dieron de la media tribu de Manasés a Golán en Basán con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Y además, Beestera con sus ejidos, 2 ciudades. De la tribu Amén. de Hasta ahí Isaacar, nomás. Gracias, mi ujú, Rosy. Versículo 28, Reinita.
De la tribu de Isaacar, Sisón con sus ejidos, de Berat con sus ejidos, Jarmut con sus ejidos, y Engamín con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Misiel con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Elcat con sus ejidos, y Rehob con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Neptalí, sedes en Galilea, con sus ejidos como ciudades de refugio para los homicidas, y además Amot-Dor con sus ejidos, y Cartán con sus ejidos, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron 13 ciudades con sus ejidos. Y a las familias de los hijos de Merari, levitas que quedaban, se les dio de la tribu de Zabulón, Jocneán con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Dimna con sus ejidos, y Naalad con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Rubén, Becer con sus ejidos, Hazar con sus ejidos, Cademot con sus ejidos, y Mefat con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramot de Galad con sus ejidos como ciudades de refugio para los homicidas. Además, Maanai con sus ejidos, Hesbón con sus ejidos, y Jazer con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari, por sus familias que restaban de sus familias de los levitas, fueron por su suerte 12 ciudades. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ellas. Así fue con todas estas ciudades. Cumplimiento de la promesa divina. De esta manera dio Jehová a Israel todas las tierras que había jurado dar a sus padres, y las poseyeron y habitaron en ellas. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que habían jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. Sí, es cierto. ¿Sí o sigo? Muy bien. Selenita, capítulo 22. Capítulo 22. Gracias, maestro. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los jaditas y a los media y a la media tribu de Manasés, y les Y les dijo: di. vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a nuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová nuestro Dios, vuestro Dios, ha dado reposo a nuestros hermanos como lo había prometido. Regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová que améis a Jehová, nuestro Dios, y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda nuestra alma. Y bendecidlos. Josué Y los despidió, bendiciéndolos. y bendiciéndolos, gracias. Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre los hermanos a este lado del Jordán,
al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas, después de haberles bendecido, y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y con bronce, y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de nuestros enemigos. Así a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés se volvieron separados de los hijos de Israel, Separándose de los hijos de Israel. gracias, separándose de los hijos de Israel, del silo que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová, por conducto de Moisés, y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tienda de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron a los hijos de Israel, a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a, fin, a, f- a fines, hijo del sacerdote Eliezer, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de los padres, entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galad, y les hablaron diciendo, toda la congregación de Jehová dice así, que transgresión es esta que pre- prevaricaréis, prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificando altar para ser rebeldes contra Jehová. ¿No ha sido bastante la maldad de peor de lo que nos estábamos aún limpios hasta este día, para el cual vino la mortandad en las congregaciones de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy hoy contra Jehová, y mañana irará él Se contra la congregación, airará se airará él él. contra la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre vosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra vosotros, edificando altar además del altar de Jehová nuestro Dios. No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema, ni vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre pereció solo en su iniquidad. Eso. Amén. Y Gracias. aquel hombre no pereció solo en su Su iniquidad. inui- iniquidad. Amén. Amén. Amén, Un maestro. momento, por favor. Bueno, muy bien. Familia,
Vemos aquí, desde el capítulo 21, las ciudades de los levitas, ¿sí? Y Luna. Dice el versículo 8: dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suertes, como había mandado Jehová, por conducto ¿de quién? Moisés, ¿Ves? Por conducto de Moisés. Amén. ¿Qué es un ejido, familia? ¿Qué entienden ustedes como ejido? Rocío, Rina, Celina, Raquel, Reinita. la tierra donde tenían el ganado. Eso, eso. Eran lugares alrededor de la misma ciudad, aparte, o sea, a las afueras de la ciudad, eran como terrenos, ¿sí? Eran como terrenos alrededor de la ciudad, no eran casas, no eran ciudades grandes, eran espacios abiertos alrededor, ¿correcto? Entonces, en este punto, eran como terrenos, en palabras sencillas, eran como terrenos para pastorear animales, para sembrar, para sostener la vida diaria, ¿correcto? Entonces, aquí los levitas no tenían una gran herencia como las otras tribus, pero Dios les dio lo necesario para vivir. Amén. Y esto nos enseña algo muy hermoso, que Dios cuida a los que le sirven, porque Dios provee, aunque no tengamos todo, Dios es suficiente. Amén. Eso es lo que significa el tema de qué, el tema de los Elegidos. ejidos. ¿Sí? Puedo, aquí dice, se refiere a los terrenos comunales situados a las afueras de las ciudades Ujú. amuralladas destinados al pastoreo de ganado y uso público de los habitantes. Amén, amén. Muy bien. Entonces aquí vemos algo hermoso. Dios termina, primero que todo, Dios termina de cumplir lo que le había prometido, entrega ciudades, establece a los mismos levitas y recordemos que aquí le da descanso al pueblo. Pero luego, en el capítulo 22, desde el versículo 20, aparece una situación muy delicada. ¿Cuál fue esa situación delicada? ¿Qué entendieron ustedes? Levantaron ¿Levantaron qué? altar. Un eh, altar, Un ¿cierto? altar. Un altar que causa confusión y casi Ujú. provoca división. Entonces Sí. vamos a ir desglosando todo esto. 21:45 dice lo siguiente: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Cómo concluye? ¿Todo qué? Todo se cumplió. Todo se cumplió. Después de todo el proceso, Dios demuestra que no falló en absolutamente nada. Todo lo que Él prometió lo entregó, todo. La pregunta es, ¿será que esto fue de un día para otro? ¿Fue No, rápido? no. Eso fue... No, No, tuvo su tiempo, tuvo su proceso, Amén. ¿verdad? Tuvo su proceso. Pero al final de todo ello, fue completado. Podemos ver una promesa que se cumplió a cabalidad. Vemos que hubo una promesa mesiánica desde el Antiguo Testamento. Así como por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre nosotros fuimos limpios ¿de qué? Pecado. Limpios del pecado. Y Dios, desde que Adán empezó a pecar, Él prometió, Dios prometió que iba a dar a un Mesías, a un Salvador, a ese hijo de hombre que iba a restaurar, iba a restablecer de nuevo su reino. Amén. 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 Jesús, el reino de Dios. Canaán,
la tierra prometida? Ujú. La tierra donde fluye la leche y la ¿qué? Y la Miel. miel. La leche y la miel. ¿Quiénes pudieron ver anoche ese video que les envié? Yo lo Ah, vi hasta hoy en la mañana. Ok. ¿Quién más? sí, yo lo vi en la mañana. Ok, perfecto. ¿Qué hablaba sobre la miel? O sea, era un símbolo de Sí. cómo Dios podía ver a la tierra prometida. Mm. ¿Qué significaba el tema de la miel? Recuerdo que dice ahí que la miel no se pudre, que dura muchos, muchos años, que a veces han encontrado vasijas con miel desde de muchísimo tiempo y se conserva. Se conserva, ¿cierto? Y no solamente se conserva, sino que la miel significa prosperidad, o sea, eso era abundancia y abundancia y abundancia, ¿sí? Entonces, simbólicamente eso significa que Dios iba a preservar al pueblo por muchos, pero muchos años. Amén. Por el tema de la prosperidad, donde no les iba a faltar absolutamente nada, No, nada les iba a faltar. Entonces ellos pudieron ingresar a la tierra prometida y mire que empezó a Dios a cumplir esas promesas que les había prometido años atrás, generaciones atrás. Amén. 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 Cristo, en Cristo vemos el cumplimiento perfecto de todas las promesas de Dios. Amén. Él es la garantía que Dios cumple. Dios había prometido a Jesús y dichosos nuestros ojos, dichosa nuestra vida que estamos en estos tiempos de poder nosotros disfrutar de las riquezas en Cristo. Amén. Y yo le digo, Dios, tengo 40 años, entré ahora a esa tierra prometida y ahora no tengo duda que entraré a disfrutar de todas esas riquezas que tienes en gloria, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Ya vamos para allá. Dice 22:5. ¿Qué dice el 22:5? Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y toda vuestra alma. En síntesis, obediencia. Ujú. ¿Entendieron? ¿Cuándo? Cuando andemos en obediencia. Andar diligentes significa estar atentos, conscientes, guardando, preservando, permaneciendo en su reino, cumpliendo con esos mandamientos. Ya tenemos nosotros dos grandes y mayores mandamientos. ¿Cuáles son? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con Todas todas tus tus fuerzas, fuerzas y con toda tu mente. Y tu el mente. segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es todo. Ya no andamos según la ley de Moisés. Ya conocemos que la ley de Moisés. Pero sabemos que esa ley de Moisés fue una carga para el pueblo de Israel. Pero ahora, a través de Cristo, Él nos enseña solamente dos mandamientos. Amen a Dios y amen al prójimo como te amas a ti mismo. Porque aquí está concluyendo o aquí estás tú cumpliendo con toda la ley de los profetas. Amén. Es el amor. Amén. Amén. Sean humildes. Sirvan. Sean compasivos, sean misericordiosos, sean personas justas. Eso significa andar y cumplir con el mandamiento de nuestro Dios, ¿cierto? Y dice, y andéis en todos sus caminos. Tenemos que andar en los caminos del Señor. Mírame, todo lo que Dios nos ha dado hasta ahora, ustedes son dichosos, yo soy dichoso, soy bienaventurado, soy afortunado por el hecho de poder ver
las cosas de Dios de esta manera. Cómo Dios nos las revela, cómo Dios nos ilumina, cómo Dios nos da el entendimiento de decir, hijo, mira, todo lo que yo he prometido lo he cumplido. Y sé, sin duda alguna, que Dios te está mostrando cosas sobrenaturales que jamás habías escuchado y habías visto hasta ahora a través de ese espacio que Dios ha permitido en nuestras vidas. Amén. ¿O no es así, Rina? Y amén, amén. Definitivamente. Porque una cosa es leer la palabra de Dios y otra cosa es cuando Dios nos revela y nos ilumina el entendimiento. Y Cristo, y en Cristo nosotros tenemos ese cumplimiento. El Señor nos prometió que si nosotros nos sometemos a Él, si rendimos nuestro corazón, si permitimos tomar la decisión de abrir las puertas de nuestro corazón, que Él entre, que Él entre a nuestras vidas y que transforme todo, tenemos una garantía de que Dios dice, no te va a faltar nada, todo lo voy a suplir, te voy a guiar, te voy a proteger, te voy a salvar, estarás conmigo, seré tu esperanza. O sea, tenemos una cantidad, miles de promesas de parte de Dios, pero tenemos que confiar en Él, tenemos que andar en sus caminos. Amén. Tenemos que guardar sus mandamientos. Guardarlo significa estar nosotros atentos a ellos, ser conscientes de ellos. Y dice, y le sigáis a Él. ¿Qué significa seguirle? Significa confiar en Él, escuchar su voz, porque las ovejas de su prado escuchan la voz de su pastor y ¿qué es lo que hacen? Obedecer. Le siguen. Le sigo. Y lo mejor es que les sirvan. Dice, y les sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Servirle significa, Señor, sé quién eres. Señor, sé que lo que has hecho en mi vida. Señor, yo sé de dónde me has rescatado. Señor, yo sé lo que tú has hecho en mi vida en relación a mi transformación, cómo me has restaurado. Señor, ahora te sirvo de todo corazón. Tú me has llamado, me has hecho pasar por un proceso. He creído en ti y ahorita me has elegido, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Ahorita he sido elegido, has sido elegida bajo un propósito y es que le sirvas. Tenemos que servirle al Señor. Amén. Con todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Porque en Cristo, dice el versículo 6, y bendiciéndolos Josué, los despidió y se fueron ¿a qué? A sus tiendas, tranquilos, gozosos, descansaron en Dios. Amén. Tenemos que confiar. Aunque pase el tiempo, Dios no falla en lo que prometió. Amén. Nunca. Amén. Y no nos enfoquemos solo en lo que Dios nos da. Debemos de cuidar nuestra relación con Él. Tenemos que cuidar nuestra relación con Él. Ya lo vimos ayer, cómo Dios nos habló y nos dijo, no basta con que estés cerca de mí, no basta con que admires tantas cosas de mí, no basta que tú sepas que realmente yo existo y que vivo y que mi palabra y mi corazón está allí en las escrituras. No basta con eso. Lo que quiero es un corazón sometido y rendido a mi voluntad. Amén. Y por último, Amén. dice el versículo 16. Toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Y mire pues cómo habla esa congregación. ¿No ha sido bastante la maldad de peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebelasteis hoy contra Jehová y mañana se irá él contra toda la congregación de Israel. Y mire lo que dice el versículo
No, sigámoslo leyendo el 19. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, oiga, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar además de altar de Jehová vuestro Dios. No cometió Acán, hijo de Ser, prevaricación en en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel. Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. ¿Qué rebelión es esta? ¿Qué rebelión es esta? Las tribus levantan un altar, mientras que las otras piensan que es rebeldía. Y es Ujú, aquí donde se genera una gran tensión. ujú. Esto no era rebelión. Parecía rebelión, pero no era rebelión. Y esto muestra lo delicado que es el testimonio y la unidad, familia. Amén. Amén. Nuestro testimonio tenemos que cuidar, porque cuando tú fallas, no fallas tú solo, falla la comunidad, la unidad falla. Y ahí es donde vienen las consecuencias, familia. Tenemos que cuidar de cómo vivimos, porque si Dios ha hecho tantas cosas en nuestras vidas y volver atrás y volver a otros dioses y volver a otra vez a ese estilo de vida viejo, ese estilo de vida que me lleva a mí a la perdición, a la maldad, a la injusticia, a la muerte, es porque realmente no vivimos en agradecimiento. Porque otras personas, y lo he escuchado y creo que tú también lo has escuchado, Rina, Celina, Raquel, que hemos escuchado, míralo, qué cristiano, ¿cierto que sí? Míralo dónde está. Es que cristiano y míralo cómo pelea, cómo alza la voz, cómo usa palabras feas, que es que cristiano. Ujú, ¿Lo hemos escuchado? claro, Muchas veces. ¿Y tú crees que solamente te afecta a ti? no, Lo peor es que estás haciendo caer en vergüenza a quién. el Señor. Al Señor Jesús y haciendo que las personas no vengan a Jesús también es eso. Y eso es un tropiezo para que otras personas crezcan o para que tomen una decisión de ir en pos del Señor. Eso es un tropiezo. ¿Cómo será yo aquí con ustedes, familia de verdad, de corazón les digo, aquí todas las mañanas hablándoles de esta forma, salir luego de aquí, ir al negocio, tratar malas personas, robar siendo persona injusta? ¿Cierto? Muchas personas que saben de mí o que mi propia esposa vea Y no hay coherencia. actitudes, nada de principios. ¿Ustedes creen que esos grato ante los ojos de Dios, familia? ¿Cierto que no? No. No. Por eso tenemos que cuidar cómo vivimos, porque otras personas pueden malinterpretar. ¿Qué tenemos que buscar siempre? La unidad, orando los unos a los otros, llevando las cargas los unos a los otros, dando buen testimonio los unos a los otros. Porque si tú estás en ministerio en Cristo es porque Dios lo ha querido y tenemos que orar por este ministerio. Orar por aquellas personas que se han quedado atrás. Orar por aquellas personas que no han sido perseverantes. Oremos por esas personas porque sabemos que aquí no tenemos religión. ¿O sí, Rina? ¿Has escuchado religión? No, solo No, así. no. Solamente escuchamos la palabra de Dios y seguimos sus pisadas y le servimos, nada más. Amén. Así que familia, tres cosas que nos deja aquí este estudio es que Dios cumple todo lo que promete, aunque toma tiempo, eso no es un proceso de la noche a la mañana, pero que lo va a hacer real mi Señor, sí.
Todo depende de mi confianza en el Señor y cómo le obedezca. Amén. Segundo, lo más importante, recordemos que no es la bendición, lo que recibimos de Él, sino que es la relación con Dios. ¿Cómo te estás relacionando con Él? ¿De qué forma te estás relacionando con Él? Cada día esa comunión se vuelve más fuerte. Y tres, la unidad y el testimonio debe cuidarse con responsabilidad. Toma responsabilidad sobre tu vida, porque recuerda, de Dios nadie se burla. Dios no puede ser burlado. Amén. Amén. Tenemos que llevar Amén. una vida cristiana íntegra, que aunque otros no te vean, Dios sí te ve. Que aunque tú creas realmente que eso es un pecado pequeñito, o aunque no es una mentirita pequeñita, no, no deja de ser pecado. Y las mentiritas pequeñitas son mortales, porque cada vez pecamos conscientemente, pero a la final rebalsa todo ello y su vida se vuelve un caos total. Amén. Así que Amén. démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios porque Él es fiel. Y digámosle, Amén. Señor, ayúdanos a confiar en tus promesas. Ayúdanos a cuidar nuestra relación contigo y a vivir en unidad con un corazón ¿qué? Con un corazón limpio. Amén. Eso es lo que tenemos que decirle, Señor. También revélanos. Revélanos cuáles son las promesas que tú tienes para nosotros. Pero esas promesas personales, tus, tus propósitos conmigo, cuáles son tus planes conmigo. Revélanos para andar nosotros conforme a ese plan. Amén. Amén. Vámonos para Lucas, familia. Lucas, Lucas Lucas 20, 29 o 21. 21 al 26. Es correcto. Entonces lo va a leer Selenita, Reñita, entonces Raquel, adelante. Bueno, amén, maestro. 13 versiculitos y luego 13 versiculitos, Rina, ¿listo? Amén. Dice la autoridad de Jesús. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ujú. Los labradores malvados. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la villa dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Amén. Amén, gloria a Dios. Rina, versículo 14.
Hola, Rina. Ve, no está Rina por ahí. Sigue, Raquelita 14. Amén. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, Perdón, diciendo, tenía cerrado el micrófono. Estaba leyendo, pero con el micrófono cerrado. Adelante, Rina. Entonces el 14. Disculpa, Raquelita, Ok. gracias. no hay pena. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros? Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo lo que cayera sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Provo- Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos se había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿Por qué me ¿por qué me tengo? tentáis? Mostrándome la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Amén. Eso significa ciencia. Amén. Ciencia significa poder nosotros dar respuesta conforme a la sabiduría de Dios. Bien. Amén. Significa ciencia. Recordemos que un hombre que fue lleno de ciencia también, ¿quién fue? El rey Salomón. ¿Sí? Salomón. ¿Recuerdan ese problema que llegó a su vida de dos mujeres y un bebé? ¿Recuerdan? ¿Cómo pudo Amén. Sí, Salomón maestro. Sí, ver maestro. cuál era la verdadera madre? Todo eso significa ciencia. Amén. Muy bien. Entonces, familia, aquí vemos a Jesús siendo confrontado por hombres religiosos. Ellos no venían a aprender, ellos venían con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Cuestionar las cosas del Señor, aprobar, aprobar la palabra en él y atraparlo, o sea, que él cayera en la trampa. Ujú. Pero recordemos que delante de ellos había un hombre sabio y les revela algo muy profundo. No es solo lo que dice es de Dios. Es si Ok, re- ¿Cómo? Hello, ¿alguien está hablando por ahí? Entonces, familia, no es lo que dices de Dios, es si reconoces su autoridad y le das el lugar correcto en tu vida. Porque mire que ellos le decían a Jesús, Jesús, sabemos que eres quién, eres un maestro, ¿cierto? Dice, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, ¿cierto? Dice, y enseñas el camino de Dios con verdad, ¿ya? Y ellos sabían, familia, ellos sabían quién era.
pero no lo podían aceptar, no podían reconocer su autoridad. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la religión. La religión tiene una barrera, es una muralla delante de nosotros para poder nosotros saber quién está al otro lado. Yo estoy en este lado, en el medio está una gran muralla donde yo sé que al otro lado está Dios, pero esa muralla es la religiosidad, es la religión. Es donde se ha puesto nuestro corazón. A este lado está puesto la religión. La religión simplemente son dogmas, son tradiciones, son culturas hechas de mano de hombres. Amén. Pero la única forma de derribar esa muralla es reconociendo ya, solamente derribando la muralla del orgullo, de la soberbia, de la altivez, reconociendo quién es Él, rompemos esa muralla. Y por eso es que dice Lucas 22. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas o quién es el que te ha dado autoridad? Estos líderes cuestionan la autoridad de Jesús de todo lo que él estaba haciendo. Y esto no era porque solamente por lo que ellos estaban viendo, sino porque no querían someterse a él. Ellos sabían, pero no lo querían aceptar. Entonces, familia, ¿qué es lo que pasa? A veces entendemos tantas cosas de Jesús, créame, y desde ayer hemos hablado de eso. Sabemos tanto de Jesús, pero no queremos rendirle nuestro corazón. Y tenemos que rendirnos a su autoridad. ¿Nos rendimos a la autoridad de Jesús o nos rendimos a la autoridad del hombre? ¿Ustedes qué deciden, familia? Dígame. Nos Rina, rendimos a la Jesús. autoridad de Jesús. no al hombre, porque dice en Jeremías 17:5. ¿Qué es lo que dice Rina? Jeremías 17:5. Sí, No, no me la puedo. léelo, por favor. Listo. Ahorita lo En- busco. Entonces, Aquí está. ¿qué dice? Así ha dicho Jehová. Maldito. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Oh, eso es todo. Eso es todo. Cuando yo me rindo a la autoridad religiosa, estoy confiando en quién, en el hombre. Mi corazón está puesto en el hombre. Le estoy dando autoridad al hombre para que haga con mi vida lo que quiera. Pero si vamos a Jesús, lo aceptamos y lo reconocemos como mi máxima autoridad, como mi centro, su palabra mi fundamento y el espíritu de él mi guía. Con eso lo tenemos absolutamente todo. Amén. Muy bien. Lucas 20:17 dice lo siguiente. Desde el versículo 9 vemos los labradores malvados. Y esta, esta parábola, familia, esta parábola me encanta porque mire cómo Jesús les hablaba parábolas o en metáforas, simplemente para darles a conocer todo lo que se estaba viviendo. Porque cuando estamos hablando de los labradores malvados, son aquellas personas que son ellos, los escribas, los fariseos. Jesús envió a quienes. Dios envió, o digamos, el dueño de la viña envió a sus trabajadores, a sus siervos. ¿Y qué hicieron con esos siervos? ¿Quiénes eran los Al siervos? matar, ¿Qué me dice Rina? los mataron. Pero ¿quiénes eran esos siervos? Eran labradores, ¿no? Sí, labradores. Dios es el dueño de la viña y los labradores eran los ladrones, pero ¿quiénes eran los siervos? Los profetas. Dios envió a todos los profetas y recuerdan que ellos habían sido muertos también, a ellos los asesinaron. Y luego
Después de que envió a todos y no le hicieron caso, los mataban, los rechazaban. Entonces dijo en el versículo 17. No, vamos para el versículo 17. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? ¿Enviaré a quién? A mí. Entonces el Señor envió Amén. a todos sus profetas y los rechazaron y a uno también los mataron, ¿verdad que sí? Pero él Sí, dijo, amén. bueno, ¿y ahora qué haré? Voy a enviar a mi hijo, a mi único hijo, unigénito, que está a mi diestra, hasta en mi reino, disfrutando. Voy a enviarlo a él. No hay nada más que hacer. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. ¿Le tuvieron respeto? No, No le tuvieron respeto. Dice, mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea ¿qué? La heredad no es. sea nuestra. Están hablando, ahí está hablando de Jesús. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Aquí es donde viene la segunda venida de nuestro Señor. Aquí es donde viene Dios a enviar a nuestro Señor Jesús montado sobre un caballo blanco, grande, hermoso, lleno de justicia, que vendrá como rey y vendrá como ¿quién? Como juez, ¿cierto? Vendrá y destruirá a todos los ladrones y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues esto es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús muestra que Él es el fundamento, Amén. pero muchos lo rechazan. Y lo que debía ser la base fue rechazado por orgullo, por altivez, por soberbia, porque su corazón estaba confiado en otras cosas del mundo, mas no en Cristo. Cristo, la piedra principal. Y todo el que la rechace pierde el fundamento. Así que nosotros nos tenemos que asegurar que nuestra vida esté edificada sobre Cristo, sobre la roca. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Amén, familia. Amén. Entonces, todos aquellos que lo rechazaron, ellos tendrán que rendirles cuentas al Señor, Sí, porque la muerte de Cristo no vino a ser en vano. Dios entregó a su Hijo lo más valioso, lo más hermoso. Y entonces decir, venga, esta generación incrédula, perversa, rechazó a mi Hijo simplemente por quererse en quedar con otra heredad. ¿Cuál es la heredad? Simplemente, como decía Jesús que los confrontó a ellos directamente en Mateo 23, dijo, es que ustedes ni entran al reino de los cielos, ni dejan entrar a quienes, a los demás, porque ellos querían ser los reyes y ellos querían ser el fundamento y que todo mundo colocara sus ojos y su corazón en esa religión. Amén. 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 Muy bien. Y por último, Lucas 20:25 dice lo siguiente. Entonces les dijo, pues da a César lo que es del César y a Dios lo que es De de Dios. Dios. Oh, Dios. Intentan atraparlo con una pregunta, pero Jesús responde con sabiduría, con ciencia, separando lo terrenal de lo espiritual. Cristo enseña aquí un principio, el orden. Y por eso es que en Romanos 14 nos habla de que tenemos que someternos a la autoridad terrenal. ¿Cierto que sí, familia? Amén. Pero deja claro que Dios tiene el lugar más alto. Amén. Da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces nosotros como cristianos tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades, pero nunca le quitemos el lugar que le pertenece a Él, a Dios. Amén. Entonces son tres cosas que nos enseñan aquí. Primero, reconoce la autoridad de Cristo. Es necesario, familia,
Es necesario, es nuestro fundamento, no es opcional, para que ustedes sepan, no es opcional. ¿Soy de Cristo o soy del mundo? Fácil. Cristo es el fundamento y rechazarlo es perder nuestra dirección, perder nuestra salvación, perder plenitud y gozo de vida, porque nuestro corazón tiene que estar alineado con el de Él. Amén. Y tres, Dios debe tener el primer lugar por encima de todo. de todo. Amén. Muy claro. Vámonos para el Salmo, por favor. ¿Salmo qué? 89. 89. Eso, Salmo 89. Del 1 al 13. Del 1 al 13 me lo va a leer Rina, por favor. Amén. Amén. Lee por ahí 5 versiculitos, por favor, Rina, ¿sí? Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Ujú. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Amén. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los De santos. los santos. Amén. Muy bien, Reinita. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre las braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a sus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú lo creaste. El Tabor y el Hermón cantará en tu nombre. Tuyo es el brazo potente. Fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y amén. Gracias. Bueno, familia, ya vamos a culminar aquí. Vemos aquí en este salmo. Primero, mire, pues, primero que todo es un pacto de Dios con David, ¿sí? Dice el versículo 1, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad. Oiga, haré tu notoria tu fidelidad con mi boca. Aquí el salmista decide cantar, declarar la fidelidad de Dios. Y no por lo que él siente emocionalmente, no, sino por lo que Dios es, por lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces, esto nos enseña que no solamente debemos de alabar a Dios cuando todo está bien, tenemos que alabar a Dios recordando quién es Dios. Amén. ¿Quién es Dios? Porque cuando nosotros le alabamos en todo momento, lo aceptamos en todo momento, lo reconocemos en todo momento, entonces simplemente le estamos dando el lugar que Dios se merece. Amén. Dice el versículo 3, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia, edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Fue cumplido esa promesa? ¿Sí o no? Amén.
por todas las generaciones. ¿A través de quién? A través de Cristo. Recordemos que aún cuando vino Jesús allá a Galilea, a Nazaret, habían hombres allí que estaban totalmente pobres, en bancarrota espiritual y físicamente, y cómo el Señor les daba esa salvación integral, solamente por un hecho, que lo reconocieron. Primero, aceptaron su autoridad. Y tercero, recibieron bendición de parte del Señor cuando ellos decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Wow, es glorioso saber que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestra máxima autoridad y que hemos recibido bendición de Él. Hicimos un pacto con nuestro Señor Jesús y el pacto es que vamos a andar bajo sus pisadas, obedeciendo sus mandamientos y creyendo en su palabra. Amén. Muy bien, porque dice, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Tuyos son los cielos, tuya también qué, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, todo tú lo fundaste. Mire cómo el salmista reconoce el dominio total de Dios. Él gobierna todo, nada está fuera de su control. Todo fue hecho por Él y para Él. Así que tenemos que descansar y saber que Dios sigue teniendo el control de todo. Amén. Son tres cosas aquí que Amén. nos enseña esto. La fidelidad de Dios es constante, no cambia. Él nunca va a cambiar, aunque tú cambies, aunque tú falles, Él nunca va a cambiar, nunca va a fallar. Dos, es que Dios cumple lo que promete porque Él es fiel. Y tres, Dios tiene el control absolutamente de todo. Y Proverbios, y terminamos. Proverbios 13, Rocío. ¿Dónde está mi Rosy? Aquí. Voy. Adelante, Rosy. Proverbios 13. 13, 15, 16. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, Más el necio. mas el necio manifiesta necedad. Eso es todo, familia. Eso es todo. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Y muy duro. Un transgresor, qué significa un transgresor? Trans- Es transgredir la ley que no la cumple. rompe las reglas. Rompe las reglas. Es una persona consciente, ¿cierto? Es Ajá. una persona consciente de que sabe que debe de hacer lo bueno, tiene que cumplir, tiene que seguir las reglas, y si no las hace, pues se vuelve un transgresor. Transgresor es que, aun sabiendo la verdad, va en contra de ella. Después dice, mas el camino de los transgresores es duro. ¿Qué significa eso? Que nosotros ya sabiendo la verdad, y si rompemos esa verdad, Nos vamos va a en ir contra mal. de esa verdad, vamos a sufrir nuestras Consecuencias. consecuencias. Muy bien. Por eso es que el buen entendimiento da gracia. ¿Qué significa eso? Hey, si seguimos escuchando la palabra y le damos el lugar que se merece con respeto y reverencia, créame que es gracia sobre nuestra vida. Amén, Amén. son bendiciones de parte de Dios. Pero todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. Lo mismo, nos hacemos necios al rechazar la verdad. Eso es lo que pasa. Cuando somos prudentes, que aunque el enemigo viene con tantas cosas hacia nuestra mente, son dardos que nos envía el enemigo, nosotros tenemos que tomar el escudo de la fe. ¿Para qué? Para poder que ese tipo de pensamientos no entren. Significa prudencia, prudencia al momento de nosotros proceder con sabiduría. Nuestro corazón tiene que estar alineado con Él y que nuestras decisiones están alineadas conforme a la voluntad de Él. Amén. Amén. Muy Amén. bien, familia. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu verdad.
Gracias, Padre, por esta hermosa mañana, como todos los días. Es glorioso estar en tu presencia. Es glorioso cuando nosotros disponemos nuestro corazón a tu voz, mi Señor. Entender que todos los cielos y la tierra es tuya. Tú lo fundaste todo, tú lo creaste todo para ti y por ti, mi Señor. Gracias porque hoy hemos entendido, bendito Dios, que lo que tú prometes, tú lo cumples. Y cuando tú cumples, das descanso, das tranquilidad, das paz. Porque una vida contigo se hace más simple, más sencilla. Pero cuando nosotros nos sometemos a la autoridad del mundo, es donde todo se vuelve una carga totalmente, Padre. Y por eso te reconocemos a ti, mi Señor Jesús, como nuestra máxima autoridad. Amén. Eres tú nuestro centro, mi Señor. Es tu palabra nuestro fundamento. Es la promesa que tú nos has dado en el Espíritu Santo para consuelo, para guía, para iluminación, para entendimiento, para ser hombres prudentes, hijos tuyos, mi Señor. Porque no tenemos que preguntarnos absolutamente nada, porque lo que está establecido en tu palabra lo creemos por fe y por convicción y por certeza, mi Señor. ¿Por qué no confiamos más en el hombre? Confiamos solamente en ti. ¿Por qué no queremos ser personas malditas, bendito Dios, creyendo en el hombre, en la religión, en lo que el hombre estableció, sino que lo que tú has establecido a través de tu reino glorioso y poderoso, mi Señor Jesús, porque tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores. Gracias, Padre, porque a través de este salmo podemos reconocer que no hay nadie más que tú, el único digno de gloria, honra y alabanza. Y por eso nuestro corazón acepta y reconoce y doblegamos nuestro corazón a ti, mi Señor. Lo rendimos. Permite que nosotros andemos en prudencia, mi Señor, siendo personas sabias. Sí, dame esa sabiduría. Que nosotros no seamos transgresores de la ley, que vayamos en contra de ti, mi Señor, no. Que solamente escuchemos tu voz. Porque la fe viene por el oír y el oír La palabra. por tu palabra gloriosa y eterna. Porque cielo y tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Bendícenos en este hermoso día. Que esta semana que estamos iniciando, glorioso Dios, esté bajo tu mando, Señor. Derrama tu gracia y tu espíritu sobre nosotros, Señor. Bendice este ministerio, bendice estas mujeres llenas de ti, glorioso Dios. Que día tras día, mi Señor, podamos nosotros conocerte. Pero más que conocerte, Señor, es andando, agradándote, complaciéndote, haciéndote sonreír y sobre todo poder servirte, porque es la única forma de nosotros demostrar esos frutos reales de que te creemos. Escuchamos tu voz. En el nombre de Jesús oramos a ti, Padre amado. Amén y amén. 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 Muy bien.